A mi hijo le quedaban 3 días de nacido cuando mi hija nos salvó. Valentina entró, corrió la cortina y susurró: «Mamá, métete debajo de la cama, rápido». Agarré a Mateo y me deslicé hacia abajo. Valentina se metió detrás de mí. Su manita me tapó la boca. La puerta se abrió. El mostrador de facturación del Aeropuerto Internacional El Dorado zumbaba con el ajetreo de la mañana. Yo, Mariana Vargas, a mis 36 años, me aferraba a un pase de abordar que no debería tener, con una mano presionada en la parte baja de la espalda. Las contracciones habían comenzado a las 4 de la mañana, primero cada 12 minutos, luego cada 11, luego cada 10. Para cuando Andrés y yo llegamos al aeropuerto, venían cada 8 minutos, con la precisión de un metrónomo. «Mariana, esto es una locura», dijo Andrés, mi esposo de 39 años, pálido como el papel. «Vamos a la clínica». «Voy a cancelar el viaje». «No harás nada de eso», respondí aguantando otra contracción. «La fecha de parto es el 3 de diciembre. Hoy es 28 de noviembre. Los primerizos siempre se retrasan. Todos los libros lo dicen. Valentina nació antes. Valentina nació exactamente el día que debía. Y lo sabes muy bien». Forcé una sonrisa, aunque sentía como si me estuvieran quemando la espalda con un hierro al rojo vivo. «Regresarás el domingo. Camilo está disponible con el carro. No va a pasar nada. Ve. Impresiona a tus gringos. Tráeme algo tonto y ridículamente caro». Andrés me besó en la frente, prometió llamar en cuanto aterrizara en Miami y desapareció por el control de seguridad, lanzando una última mirada preocupada por encima del hombro que fingí no ver. Lo vi alejarse con la mano en mi vientre, y me pregunté en qué momento exacto mi matrimonio se había convertido en una serie de actuaciones cuidadosamente montadas. No mencioné el recibo del hotel que había encontrado en su maletín. Un hotel en Cartagena, de aquella noche que supuestamente estaba en Medellín. Una cuenta con 2 desayunos y un minibar que sugería que alguien había estado celebrando. No lo mencioné porque no estaba preparada para saber lo que significaba, y porque las contracciones se estaban intensificando, y porque a veces la negación es lo único que te mantiene en pie. 9 horas después estaba en la sala de partos de la Clínica de la Sabana, probablemente la más prestigiosa de Bogotá y, sin duda, la más difícil de acceder sin contactos o un soborno muy generoso. Mis contracciones tempranas, las que había descartado con tanta confianza en el aeropuerto, se habían acelerado con una fuerza monstruosa, complicadas por la posición del bebé, mi propio agotamiento y un momento de hemorragia que hizo que 3 especialistas diferentes se agruparan junto a mi cama con rostros alarmados. A las 6:32 de la tarde, Mateo Vargas llegó al mundo, pesando exactamente 3 kilogramos, con una mata de pelo oscuro y unos pulmones que anunciaron su descontento por dejar el útero con un volumen tal que la doctora presente se rió. La doctora Isabel Rojas, una mujer de unos 43 años con manos firmes y un trato tranquilizador que había guiado a cientos de mujeres en este momento, puso a Mateo sobre mi pecho y dio un paso atrás, permitiendo que el momento sucediera. «Perfecto», dijo la doctora Rojas en voz baja. «Absolutamente perfecto. Lo hiciste de maravilla, Mariana». Sostuve a mi hijo agotada, temblando y todavía sangrando, y sentí como el universo entero se reorganizaba en torno a esta pequeña, enfadada y perfecta criatura. Ya había pasado por esto con Valentina 7 años atrás, pero esto se sentía completamente diferente, nuevo, aterrador, maravilloso. Mi hija llegó a las 8 de la noche acompañada por Camilo Torres, el mismo amigo de la familia que estaba disponible con el carro y que finalmente me llevó a la clínica. Camilo tenía 40 años, era un ingeniero civil con un temperamento paciente y una lealtad tal que seguía apareciendo incluso cuando no se le pedía. Recogió a Valentina del colegio, le dio de cenar y la trajo al hospital con un ramo de flores en el que probablemente gastó más de lo debido. Mamá, Valentina, mi hija de 7 años, corrió hacia la cama. Sus rizos castaños rebotaban, sus ojos oscuros se abrieron de par en par con asombro. Se detuvo al ver al bebé, su boca formando una O perfecta. «Es él. Es Mateo. Es tan pequeñito como un muñeco. Crecerá, mi amor. Pronto será lo suficientemente grande para jugar contigo». Valentina se subió con cuidado a la cama, tratando de no molestarme, y miró a su hermano con una expresión de amor tan puro y sincero que me dolió el corazón. «Le voy a enseñar todo, ajedrez, a leer y a armar el sistema solar.
Va a ser muy inteligente, mamá, ya verás. Camilo se quedó en la puerta, parpadeando rápidamente, fingiendo que no estaba llorando. Yo fingí no darme cuenta. Los primeros 2 días transcurrieron en ese estado especial y atemporal de recuperación posparto. Las enfermeras iban y venían. La doctora Rojas revisaba mis signos vitales y asentía con aprobación. Elena, una enfermera de 31 años con ojos amables y manos suaves, dedicó tiempo extra para mostrarme cómo colocar a Mateo correctamente para amamantarlo. El administrador del hospital, un señor de unos 50 años, quiso asegurarse personalmente de que todo cumpliera mis expectativas. Andrés llamaba desde Miami. Su voz sonaba distante y distraída. Siempre prometía volver a llamar en 1 hora y nunca lo hacía. Dejé de esperar y me concentré exclusivamente en mis hijos. En la tercera mañana, una nueva enfermera apareció en el turno. Su placa decía Lorena Beltrán. Se movía con esa eficiencia fluida de alguien que ha caminado por los pasillos de un hospital durante años, sin apegarse a ningún paciente. Tendría unos 40 años. Cabello rubio pálido, recogido tan apretado que la piel de sus sienes se estiraba, y ojos del color del océano en un día de tormenta. Cuando sonreía, y sonreía a menudo, la sonrisa nunca llegaba a esos ojos. Buenos días, señora Mariana. Lorena revisó mi goteo, los monitores, la historia clínica, todo con movimientos practicados que no requerían pensar. ¿Cómo nos sentimos hoy? Nivel de dolor, sueño, apetito. Bastante bien. ¿Lista para ir a casa? Normalmente las retenemos unos días más. Hay que tener cuidado con las madres mayores de 35, especialmente con sus complicaciones. La mirada de Lorena se desvió hacia la cuna donde dormía Mateo. Su carita estaba tranquila. Un puñito presionado contra su mejilla. Un bebé precioso, tan tranquilo. Salió a mí. Valentina era igual. Según dicen, yo fui una bebé terrible. Pero mis hijos son unos ángeles. Lorena se rió, un sonido agradable que no encajaba en absoluto con sus ojos. Estoy segura de que usted era perfecta. Hizo anotaciones en la historia, se detuvo y añadió casi con indiferencia, ¿y su esposo, se unirá a nosotros pronto? La pregunta sonó extraña, demasiado personal, demasiado directa. Está en un viaje de negocios. Estará aquí tan pronto como pueda. Qué suerte que tenga familia cerca. Su hija la visita a menudo, he notado. Y ese señor que la trae, Camilo, creo. Otra sonrisa, otra nota en la historia. Volveré con sus medicamentos de la mañana. Salió. Me quedé mirando la puerta, tratando de entender qué me había parecido tan incorrecto en esa conversación. Y no podía identificarlo. Solo una punzada en la nuca, un instinto. Camilo pasó durante su hora de almuerzo, trayendo un café horrible del hospital y mejores noticias. Hablé con una enfermera de admisiones. Lo más probable es que te den de alta el viernes por la mañana, si todo sigue estable y Mateo sigue comiendo bien. Gracias a Dios, no soporto más esta cama. Mi espalda está arruinada para siempre. Bienvenida a la segunda ronda de la maternidad. Camilo se sentó en la silla de visitas, sacó su teléfono para mostrarme fotos de Valentina en el colegio. Oye, pregunta extraña. Esa enfermera Beltrán, ¿hace mucho que está asignada a ti? Desde ayer. ¿Por qué? El ceño de Camilo se frunció. Estaba haciendo preguntas sobre ti, sobre el bebé, sobre tu familia. Se me acercó ayer cuando traje a Valentina, preguntando sobre cosas personales que no tienen nada que ver con los cuidados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si tú y Andrés seguían juntos. ¿Con qué frecuencia viaja? Si el apartamento es propio o alquilado. Si tienes otros hijos. Camilo se encogió de hombros. Quizás solo es una chismosa. Hay gente así. Pero la sensación no era buena. La forma en que miraba a Mateo como si estuviera calculando algo. Recordé el recibo del hotel, las llamadas distraídas de Andrés, el frío que había estado creciendo en mi pecho durante los últimos meses, ese que había intentado ignorar. Vigílala, le dije en voz baja a Camilo. Si se te vuelve a acercar, presta atención, anota lo que dice. ¿Crees que algo anda mal?
Creo que llevo 3 meses ignorando todos mis instintos porque no quería enfrentar la verdad. Y ya fue suficiente. Miré a mi hijo dormido. No voy a arriesgarme más. Esa noche no pude dormir. El hospital se había aquietado con ese silencio particular que tienen las instituciones después de la medianoche. La luz del pasillo estaba atenuada al mínimo. El ajetreo diurno habitual se había calmado, reemplazado por pasos ocasionales, conversaciones en voz baja en el puesto de enfermeras, el pitido distante de monitores de otras habitaciones. Mateo dormía en su cuna. Su respiración era tan ligera y regular que yo comprobaba constantemente si seguía respirando. A las 2:17 de la madrugada, la puerta se abrió. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Vi una silueta, el uniforme blanco, el cabello rubio pálido recogido tan apretado que estiraba la piel. Vi a Lorena acercarse silenciosamente a la cuna, vi sus manos extenderse hacia adentro, rodear a Mateo, levantarlo de sus cálidas mantas. ¿Qué está haciendo? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera planear algo, antes de que pudiera hacer algo más que reaccionar. Lorena se congeló, luego se giró, y en la tenue luz del pasillo, vi su rostro. No había sorpresa ni culpa, sino algo completamente diferente, algo frío, decidido y absolutamente, terriblemente seguro. El bebé necesita ser llevado a la guardería para un chequeo de rutina. ¿A las 2 de la mañana? Sin despertarme, sin decir una palabra, sin una maldita explicación. Las manos de Lorena se apretaron más fuerte alrededor de Mateo, y el bebé se quejó. Un débil gemido escapó de sus labios. Yo ya me estaba moviendo, bajando las piernas de la cama. Mi cuerpo posparto gritaba de dolor. La vía intravenosa se arrancó de mi mano, salpicando sangre que ni siquiera sentí. Póngalo en su cuna. Ahora mismo. Me temo que no puedo hacer eso, señora Mariana. Y entonces Lorena echó a correr. Grité. Me lancé al suelo descalza con la bata del hospital ondeando, la mano sangrando, los pulmones ardiendo por tratar de empujar aire a través de una garganta cerrada por el terror. Salí disparada al pasillo y vi a Lorena desaparecer por una esquina, mientras los llantos de Mateo resonaban, pequeños, indefensos, y cada segundo más silenciosos. Deténganla. Alguien, deténgala. Se lleva a mi bebé. Deténganla. El pasillo era un borrón. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Más rápido de lo que era físicamente posible para una mujer que había dado a luz hacía 72 horas. Al doblar la esquina, vi a Lorena junto a los ascensores. Estaba presionando frenéticamente el botón de llamada, apretando a Mateo contra su pecho como si tuviera todo el derecho de sostenerlo. Por favor, detente, por favor. Las puertas del ascensor se abrieron. Lorena dio un paso adentro. Y en ese instante Camilo salió disparado de la puerta de la escalera, justo al lado del ascensor, agarró a Lorena por el brazo y tiró de ella hacia atrás con tal fuerza que soltó a Mateo. El bebé cayó. El tiempo se detuvo. Vi a mi hijo volar por el aire. Sus diminutos brazos y piernas agitándose, la manta arrastrándose detrás de él como alas. Y supe con absoluta certeza, estaba a punto de presenciar la muerte de mi hijo. 3 kilogramos de recién nacido cayendo sobre el duro suelo del hospital, y no había nada que pudiera hacer. Nadie podía hacer nada. Estaba demasiado lejos, era demasiado lenta, demasiado débil. Y entonces la otra mano de Camilo se lanzó hacia adelante, agarró la manta de Mateo, lo recogió y lo apretó contra su pecho, sosteniéndolo con la fuerza desesperada de un hombre que acaba de salvar lo más importante del mundo. Lorena gritó. No palabras, solo un sonido primitivo, animal, lleno de furia. Se abalanzó sobre Camilo, sobre Mateo. Sus dedos se curvaron como garras, su rostro se contorsionó por la ira hasta volverse apenas humano. Pero los guardias de seguridad ya estaban saliendo de la escalera, atraídos por mis gritos. Un hombre llamado Arturo, de unos 42 años y constitución de exmilitar, llegó primero. Otro, Ricardo, de 38 años, más ágil de lo que su complexión sugería, estaba justo detrás. La derribaron al suelo antes de que pudiera llegar a Camilo, antes de que pudiera tocar a Mateo. Ella luchó desesperadamente arañando, mordiendo, pateando, todavía gritando, todavía tratando de alcanzar al bebé que no era suyo.
Se necesitaron ambos guardias para sujetarla. E incluso boca abajo en el linóleo con los brazos torcidos a la espalda, siguió gritando. «Es mío. Es mío. Ustedes me lo robaron. Devuélvanmelo, devuélvanmelo». Corrí hacia Camilo y tomé a Mateo, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Todo mi cuerpo temblaba por la adrenalina, el terror y el alivio. Mi hijo lloraba, sí. Pero estaba entero, respiraba, estaba vivo. Apreté mi cara contra su pequeña cabeza y me eché a llorar. ¿Cómo, jadeé? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo? El rostro de Camilo estaba gris, sin color. Sus manos temblaban casi tanto como las mías. No podía dormir. Estaba sentado en la sala de espera, pensando en lo que me dijiste. En las preguntas que hacía, en cómo miraba a Mateo. Me abrazó con cuidado de no aplastar al bebé entre nosotros. Fui a ver cómo estabas. Estaba a 20 metros de tu puerta cuando escuché tu grito. Corrí. Lo atrapaste. Atrapaste a un bebé que caía. Atrapé a mi ahijado. ¿Qué más da? La investigación reveló los horrores habituales. El hijo de Lorena Beltrán había muerto 4 años antes. Falsificó sus credenciales, lo había intentado antes en Ibagué. El hospital cometió un error, el sistema falló. Todos esperaban el resultado habitual, un hospital psiquiátrico, un divorcio, una nueva vida, la esperanza de algo mejor. Pero Lorena Beltrán tenía otros planes. Después de 3 semanas en una clínica psiquiátrica en las afueras de Bogotá, convenció al personal de que estaba mejorando. Asistía a terapia, tomaba sus medicamentos, hablaba racionalmente sobre sus delirios, admitiendo que no eran reales. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Una noche de enero, durante la hora de ir al baño, atacó a una auxiliar, le quitó el uniforme y la tarjeta de identificación, y salió de la institución a las 2:47 de la mañana. Para cuando alguien notó su desaparición, tenía una ventaja de 6 horas. Un golpe en la puerta de mi apartamento me despertó a las 9 de la mañana. Señora Mariana, policía, abra la puerta. Salí corriendo del dormitorio con el corazón martilleando. Mateo en mis brazos. Valentina mirando asustada desde detrás de mí. En el pasillo estaba la detective Catalina Mendoza con 2 oficiales uniformados. Su rostro era sombrío. Lorena Beltrán escapó anoche. Las palabras no tuvieron sentido al principio. La miré sin comprender. ¿Escapó? ¿De la clínica? ¿Cómo? No sabemos cómo salió. Pero sí sabemos a dónde se dirige. La detective Mendoza entró indicando a los oficiales que esperaran en el pasillo. Dejó una carta para usted. La encontraron en la clínica esta mañana. Me entregó una sola hoja de papel, doblada bruscamente. La tomé con manos temblorosas. Señora Mariana. ¿Cree que estoy loca? ¿Cree que estoy enferma? ¿Cree que me inventé a mi hijo? Pero no me lo inventé. Lo sostuve. Lo alimenté. Lo enterré. Y sé que no se ha ido. Sé que ha vuelto. Mateo es mío. Siempre fue mío. Usted solo lo estaba cuidando para mí. Iré por él. No hoy, no mañana, pero algún día. Cuando menos lo espere, cuando crea que está a salvo, allí estaré. No puede vigilarlo para siempre. Tiene que dormir alguna vez. Tiene que parpadear. Hasta pronto. LB. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en el brazo del sofá, todavía abrazando a Mateo, mirando las palabras, hasta pronto. Ha hecho amenazas, dijo la detective Mendoza en voz baja. Las tomamos muy en serio. Habrá una patrulla vigilando su edificio las 24 horas. Hemos aumentado las patrullas en su barrio. Hemos alertado a todos los hospitales, todas las clínicas, todas las comisarías de la región. Pero podría estar en cualquier parte. Mi voz era apenas un susurro. Podría estar en cualquier parte y viene a por mi hijo. Los meses siguientes fueron una pesadilla despierta. No podía dormir. Cada crujido del edificio, cada paso en el pasillo, cada coche que se detenía demasiado tiempo en la calle hacía que mi corazón se acelerara.
Revisaba las cerraduras 20 veces por noche. Moví la cuna de Mateo a mi habitación, luego a mi cama, y finalmente lo sostenía constantemente en mis brazos. Valentina también dejó de dormir. La niña de 7 años siempre había sido sensible y sentía el terror de su madre incluso sin los detalles. Empezó a tener pesadillas. Empezó a mojar la cama. Empezó a preguntar si la enfermera mala se llevaría a su hermano mientras ella estaba en el colegio. Camilo se mudó temporalmente con nosotros. Dormía en el sofá con el teléfono en la mano, listo para despertarse al menor ruido. Su empresa de construcción le permitió trabajar a distancia. Su vida se convirtió en una extensión de mi vigilia. Andrés llamaba más a menudo, ofrecía ayuda, ofrecía volver, ofrecía todo demasiado tarde. Apenas lo escuchaba. Estaba demasiado cansada, demasiado asustada. Demasiado concentrada en mantener a mis hijos a salvo. La policía no encontró nada. Lorena Beltrán se había desvanecido. Nadie la había visto. Ningún uso de tarjetas, ningún contacto con familiares o amigos. Simplemente se había disuelto en la vasta extensión de Colombia y estaba en algún lugar, esperando. Llegó la primavera, luego el verano. La patrulla de policía permaneció fuera de mi casa. Un cambio de guardia cada 8 horas. Aprendí sus nombres, sus caras, qué tipo de café pedían. Se convirtieron en parte de mi hogar, pero la espera me estaba destruyendo. No puedes vivir así para siempre. Camilo estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina. Su voz era suave pero firme. Era agosto, 6 meses desde la fuga. Mateo ya gateaba, se ponía de pie agarrándose a los muebles, se reía de todo. Valentina estaba en un campamento de verano, una decisión a la que me opuse pero que finalmente acepté por la salud mental de mi hija. Mariana, mírate. Has perdido 15 kilos. No duermes, no comes. Eres una sombra. Soy una madre protegiendo a su hijo. Eres una madre a punto de colapsar. Camilo se estiró sobre la mesa y tomó mi mano. La policía tiene pistas, se están acercando, pero incluso si nunca la encuentran, no aguantarás. Mateo necesita una madre que esté presente en su vida, no una que esté constantemente aterrorizada. Retiré mi mano. Es fácil para ti decirlo. No es a tu hijo a quien persigue. No persigue al tuyo. Por eso sigo aquí. Por eso siempre estaré aquí. Hizo una pausa. Pero, Mariana, ¿y si hay otra manera? La idea vino de la detective Mendoza durante una de sus visitas semanales. ¿Y si ella no tuviera que buscarte?, dijo la investigadora, revolviendo su tinto pensativamente. ¿Y si tú la encuentras a ella primero? Lo he intentado durante 6 meses. La policía lo ha intentado durante 6 meses. Es como un fantasma. No es un fantasma. Es una mujer con un tipo específico de delirio. La detective Mendoza se inclinó hacia adelante. Su delirio es que Mateo es su hijo. Eso significa que cree que él tiene su ADN, sus rasgos, su sangre. ¿Y si le demostramos, de forma irrefutable, que no es así? La miré fijamente. ¿Cómo? Una prueba de ADN pública, publicada en los medios. Con su nombre, su caso, su delirio. Todo expuesto. Haremos imposible que mantenga su fantasía. La confrontaremos con la realidad con tanta fuerza que ni siquiera su mente rota podrá negarlo. Y si no funciona, al menos reduciremos sus opciones. Estará expuesta, no tendrá dónde esconderse y sabrá, realmente sabrá, que Mateo no es suyo. El plan parecía una locura y también parecía la única opción que quedaba. El jefe de seguridad del hospital, que todavía se sentía culpable por el incidente, lo organizó todo. Una rueda de prensa. Transmisión en vivo. Una simple muestra de la mejilla de Mateo, analizada por un laboratorio independiente con los resultados anunciados ante las cámaras. Sostuve a mi hijo en mi regazo mientras un genetista explicaba: el perfil de ADN de Mateo Vargas muestra marcadores consistentes con Mariana Vargas como su madre biológica. No hay coincidencias con el ADN de Lorena Beltrán ni con el linaje Beltrán. Este niño no es, ni puede ser, suyo por ningún indicador biológico. La grabación se emitió en todos los noticieros.
Los periódicos la recogieron. Las redes sociales explotaron. La cara de Lorena Beltrán estaba en todas partes. Su historia contada. Su delirio expuesto ante millones. Durante 3 semanas no pasó nada. Luego, un martes por la noche de septiembre, mi teléfono sonó a las 2:47 de la mañana. Número oculto. ¿Señora Mariana? La voz era tranquila, no la voz demente y gritona del pasillo del hospital, sino algo más bajo, derrotado. Lorena. Vi la prueba. Vi los resultados. Una larga pausa. Todavía no lo creo. Una parte de mí nunca lo creerá. Pero ahora entiendo que todos los demás sí lo creen. Todos los demás piensan que estoy loca. Todos los demás piensan que es suyo. Es mío, Lorena. Siempre fue mío. Otra pausa. Lo sé. Creo que siempre lo supe, por eso dolía tanto. Apreté el teléfono con el corazón martilleando. ¿Dónde estás? Entrégate. Busca ayuda. Ayuda de verdad, esta vez. No voy a volver a esa clínica. No ayudaron. Solo me encerraron y fingieron que estaba mejor. Una respiración entrecortada. Llamé para decirte algo. Ya no tienes que tener miedo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no iré por él. No puedo. He pasado 4 años persiguiendo un fantasma, y estoy cansada. Estoy tan cansada, señora Mariana. Solo quiero dormir. Se me heló la sangre. Lorena, ¿dónde estás? Dime dónde estás. En un lugar tranquilo, un lugar frío, donde él nunca me encontrará. Pausa, luego más suave. Dile que alguien lo amó una vez, aunque no fuera real, aunque yo estuviera loca. Dile que alguien lo amó. La línea quedó en silencio. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en una cabaña alquilada cerca de la laguna de Guatavita. Había tomado una dosis letal de somníferos, dejado una nota pidiendo disculpas a nadie en particular y se había acurrucado en la cama, de cara a la ventana. La ventana daba al lago gris e inmóvil bajo el cielo de septiembre. Leí el informe policial con las manos temblorosas. La nota no mencionaba a Mateo, ni a mí, ni a Valentina, ni a Camilo. Solo unas pocas líneas sobre el cansancio, sobre el anhelo de paz. Sobre la esperanza de que alguien la recordara como era antes, antes del dolor, antes de la locura, antes de convertirse en un monstruo. La detective Mendoza llamó esa misma noche. Se acabó, señora Mariana. Ya no está. Están a salvo. Colgué el teléfono y me senté en la cocina, mirando la pared. Mateo jugaba en el suelo a mis pies, balbuceando para sí mismo, mordisqueando un oso de peluche que Camilo le había comprado. Valentina estaba en su cuarto, haciendo la tarea, felizmente ajena a lo que acababa de terminar. A salvo. Estaban a salvo. No me sentía a salvo. Me sentía vacía, hueca, como si hubiera estado asustada durante tanto tiempo que había olvidado cómo sentir cualquier otra cosa. Camilo me encontró 1 hora después. Mateo dormía en mis brazos. Yo seguía mirando la pared. Se acabó, susurré. Se sentó a mi lado. Lo sé. Catalina me llamó. Lorena llamó anoche. Mi risa fue un sonido roto. Para despedirse. Para decir que lo amaba, para decir que estaba cansada. Camilo guardó silencio. ¿Cómo te sientes? Aliviada, culpable, vacía. Finalmente lo miré. Era un monstruo. Intentó robar a mi hijo, pero también era la hija de alguien. El corazón de alguien se rompió y nunca sanó. Eso no es una excusa. No, pero es una explicación. Mi voz se quebró. Debería estar feliz ahora. Pero solo estoy cansada. Cansada de tener miedo, cansada de estar enojada, cansada de aguantar. Camilo tomó mi mano. No la aparté. Entonces déjalo ir. No por ella, por ti, por los niños. Has sido una guerrera durante 6 meses. Ya puedes volver a ser una persona. Me apoyé en él, poniendo mi cabeza en su hombro. Y por primera vez en 6 meses, lloré. No los sollozos agudos del terror,
no las lágrimas exhaustas de las noches de insomnio, solo un llanto silencioso y constante como la lluvia después de una sequía. Camilo me abrazó y me dejó llorar. 3 años después, estaba de pie junto a la ventana de nuestro nuevo apartamento en Usaquén. 3 habitaciones ahora con una vista a las montañas que todavía me dejaba sin aliento cada mañana. Mi firma de arquitectura me había ascendido a diseñadora principal. La pensión alimenticia de Andrés ayudaba. La vida se había asentado en un ritmo tranquilo. Mateo tenía 3 años. Un torbellino de energía que preguntaba ¿por qué 400 veces al día? Tenía mis ojos oscuros y el carácter paciente de Camilo. Valentina tenía 10, era alta y seria. Todavía construía modelos del sistema solar. Todavía tenía pesadillas ocasionales sobre zapatos blancos de enfermera, pero eran cada vez menos frecuentes. Andrés venía 4 veces al año, se llevaba a los niños el fin de semana, pagaba todo sin quejarse. Se había vuelto a casar en Miami. Le deseé sinceramente que fuera feliz. Camilo todavía venía todos los domingos, solo que ahora se quedaba el domingo por la noche, y el lunes, y la mayoría de las noches, en realidad. La primera vez que Mateo lo llamó papá Cami, vi que los ojos de Camilo se humedecían y no lo corregí. Una cálida tarde de domingo en septiembre, exactamente 3 años después de la llamada de Lorena, tomamos el carro hacia Guatavita. El cementerio estaba en una colina con vistas a la laguna, pequeño, tranquilo, cubierto de maleza. Una tumba sin nombre con una simple cruz de madera. Lorena Beltrán. Sin fechas, sin epitafio, sin flores. Me paré frente a ella, sosteniendo la mano de Mateo. Valentina se pegó a mi costado, Camilo detrás de mí. ¿Por qué estamos aquí, mamá?, preguntó Valentina. Para dar las gracias. ¿Por qué? Ella intentó robar a Mateo. Por dejarlo ir. Me arrodillé frente a mi hija. Podría haber seguido corriendo, podría haber seguido intentándolo, pero eligió parar. Eligió dejarnos a salvo. Eso no justifica lo que hizo, pero significa algo. Valentina sacó una pequeña margarita de su bolsillo y la colocó al pie de la cruz. Mateo, imitando a su hermana, arrojó un puñado de hierba al lado. La mano de Camilo se posó en mi hombro. ¿Estás bien? Miré la laguna gris e inmóvil. Creo que finalmente sí. Caminamos de regreso al carro en silencio. Los niños corrían delante riéndose de algo que solo ellos sabían. Los miré y sentí algo que no había sentido en años. Paz.